Hola, el tema al cual me voy a referir trata sobre ventilación mecánica domiciliaria invasiva en pediatría. Para comenzar, debemos definir a la ventilación mecánica prolongada como aquella que se realiza más de 6 horas al día durante al menos 3 semanas. Representa entre el 2 al 4% de todos los ingresos a UTIP, corresponden al 10% de todos los pacientes ventilados. La ventilación mecánica domiciliaria involucra a la ventilación no invasiva o por traqueostomía diariamente o por más de 3 meses en el domicilio o en un centro de cuidados prolongados. Los objetivos de la ventilación mecánica domiciliaria son realizar un tratamiento médico adecuado en un ambiente acorde a la patología y la característica del paciente, disminuir la interferencia hospitalaria, evitar la institucionalización, disminuir las internaciones hospitalarias prolongadas, prevenir la internación de pacientes con enfermedades crónicas, acompañar y asistir al paciente, facilitar la participación activa de la familia, aumentar la disponibilidad de cama para patologías agudas en época epidémica, reintegración social y familiar, reducción de los costos y optimizar la calidad de vida minimizando las complicaciones. Los objetivos respiratorios van a ser mantener la ventilación alveolar, movilizar y aclarar secreciones, estimular la tos, ya sea en forma manual o con los equipos de Cucasis, mantener la distensibilidad tóraco-pulmonar para promover el crecimiento pulmonar y mantener la capacidad vital. Para su implementación debemos seleccionar adecuadamente al paciente, formar el equipo multidisciplinario, preparar a la familia, tanto desde el punto de vista sociofamiliar como psicológico, disponibilidad de recursos técnicos y materiales necesarios, coordinar en forma óptima el seguimiento entre el domicilio y la institución y los profesionales tratantes, y adecuación del domicilio en cuanto a infraestructuras y equipos. Básicamente nos vamos a referir dentro de las dos modalidades de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, en esta charla fundamentalmente sobre la ventilación invasiva. En pediatría hubo un importante crecimiento a nivel mundial, con avances médicos y tecnológicos importantes y progresivos. La prevalencia está en aumento más allá del estudio de Euroven, y hay escasas publicaciones con niveles bajos de evidencia. El estudio Euroven fue un estudio multicéntrico internacional publicado en el 2005, y básicamente tuvo como objetivo analizar los patrones del uso de la ventilación mecánica invasiva en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Participaron 329 centros e incluyeron a 21.526 pacientes. La patología predominante fue la enfermedad neuromuscular, y el modo ventilatorio más usado fue el modo presión, como pueden ver en la gráfica. Un estudio multicéntrico a nivel pediátrico español, donde incluyen a 163 pacientes con una edad media de 7 años. La causa más frecuente fue también enfermedad neuromuscular, y el 80% requerían ARM nocturna, el 12% las 24 horas. La mayoría estaban escolarizados y predominó el modo BNI en un 70% e invasivo el 30%. En el 2016 se publica una serie de guías tendiente a facilitar los cuidados domiciliarios, pero más enfocando a lo que sea, digamos, manejo no relacionado con la ventilación mecánica, vale decir, no trataba de modos de ventilatorio, técnicas ventilatorias y demás, sino básicamente otro tipo que a continuación me voy a referir. No dio directiva estas guías, no dieron directiva en cuanto al soporte ventilatorio, modos, etcétera. Pusieron énfasis en el cuidado centrado en la familia, sin lo cual no podría llevarse a cabo la internación domiciliaria. Se sugiere la asistencia mecánica de la tos, debe estar bajo el cuidado de un enfermero capacitado, formación y educación del recurso humano en forma periódica, el médico a cargo responsable es quien va a coordinar todas las acciones. También sugiere un ventilador de backup, y que 2 miembros de la familia deben estar capacitados. El monitoreo debe estar dado por un oxímetro de pulso, no se necesita otro equipamiento, y los equipos deben estar controlados periódicamente para minimizar las fallas. Puede estar a cargo de un generalista o subespecialista respiratorio. La identificación de la decanulación y obstrucción por parte de los cuidadores son dos premisas muy importantes a tener en cuenta, ya que son las dos complicaciones que puede poner en riesgo la vida del paciente. Realizar el alta en forma organizada y
organizar el seguimiento multidisciplinario. Los criterios de alta a domicilio deben estar estandarizados, la capacitación del recurso humano debe ser continua. Para el monitoreo, como dijimos, es suficiente un oxímetro y usar uso de la tarjeta de memoria del equipo junto con las alarmas del ventilador. Las complicaciones más comunes en la ventilación mecánica domiciliaria invasiva fueron la decanulación accidental y la obstrucción de la cánula, y la mortalidad global de todos los pacientes ventilados de forma invasiva oscila entre 20 y 27%, siendo la mayoría eventos prevenibles. Fue prácticamente muy raro la complicación generada por falla de equipos, fue mínima. Las condiciones básicas para el egreso al domicilio son estabilidad clínica, ausencia de infección activa, una oxigenación adecuada con saturación más del 90%, con FIO de menos de 0,4, una PIN menos de 25 y una PIP menos de 8. Los parámetros del ventilador deben estar definidos y sin cambio en las últimas 3 semanas. Debemos ventilarlo con el equipo domiciliario una semana antes del egreso. La vía aérea, o sea, el estoma debe estar permeable, maduro, sin malasia, sin granulomas obstructivos, para que no tengamos dificultades en el recambio de cánula. Si es el modo BNI, debe evaluarse el riesgo de aspiración, y en los pacientes con patología fundamentalmente pulmonar, como displasia broncopulmonar o fibrosis quística, puede tolerarse hipercapnia sin acidosis respiratoria. En lo posible, si presenta un trastorno deglutorio, lo ideal es que esté resuelto y en caso contrario usar una cánula con balón. Condiciones limitantes, ¿cuáles serían los impedimentos para llevar al paciente al domicilio? Que tenga un requerimiento de una FIO2 más de 0,4, una PIB entre 8 y 10, necesidad de vigilancia y monitoreo invasivo, falta de madurez del estoma, elección de no recibir ventilación mecánica domiciliaria, o sea, no hay consenso, no hay acuerdo por parte de los padres, un inadecuado desempeño por parte de los cuidadores, un entorno físico inseguros y condiciones habitacionales habitacionales insalubres. También no es factible llevar a domicilio si faltan los servicios básicos, recursos financieros para la atención, falta de seguimiento médico o insuficiente número de cuidadores competentes. Estas serían todas las causas, digamos, que pueden evitar el egreso de nuestra paciente. Desde el punto de vista de los conceptos de tratamiento, podemos realizar la ventilación mecánica invasiva domiciliaria como una terapia de soporte vital en pacientes sin autonomía respiratoria, vía traqueostomía, y como terapia electiva en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica instalada, con el objetivo de preservar la función pulmonar, evitar la reagudización y aumentar la supervivencia, sobre todo en niños mayores y adolescentes. Recordando un poquito los criterios de insuficiencia respiratoria crónica: mala entrada de aire, uso de músculo accesorio, no gana peso, menor actividad, limita su actividad física, tos inefectiva, lagofaringio, saturación de oxígeno menos de 95 con aire ambiental, PO2 menos de 65 con aire ambiental y CO2 mayor de 45, y una capacidad vital, en caso de que sea factible realizarla, menor de 15 mililitros/kilo luego de la primera infancia. Los enfermos neuromusculares básicamente tienen 3 alteraciones: debilidad muscular, alteración del control ventilatorio y restricción torácica. Todo esto van a ir contribuyendo a la insuficiencia respiratoria crónica y reagudizada en caso de alguna intercurrencia infecciosa. La lista de patologías que habitualmente tenemos en el domicilio bajo esta modalidad de tratamiento: tenemos patologías del sistema nervioso central, patología neuromuscular como la distrofia y la atrofia muscular espinal, alteraciones esqueléticas, cardiopatía congénita, patología de vía aérea superior y alteraciones broncopulmonares, como así también las alteraciones metabólicas. ¿Cuáles son las competencias que exigimos a los cuidadores? Fundamentalmente que estén capacitados para realizar el curso y deben tener conocimiento sobre resucitación cardiopulmonar pediátrico, manejar el paciente traqueostomizado con colocación, ajuste, interfaces en caso de que sea no invasivo, o cuidado y fijación adecuada del estoma en caso de que tenga una traqueostomía. Como dijimos, valorar los signos y síntomas de dificultad y aprender a identificar las complicaciones como la decanulación y la obstrucción. El cuidado diario, el posicionamiento del paciente en caso de que esté traqueostomizado, y deben tener conocimiento acerca de todas las técnicas de rehabilitación. ¿Qué monitorizo? ¿Cómo puedo controlar a mi paciente en internación domiciliaria? Monitorizo la frecuencia respiratoria espontánea si la tiene,
El uso de músculo accesorio si está conectado al respirador, si hay esfuerzo aparte de estar conectado, si tiene secreciones, si su actividad está disminuida en las últimas horas, mirar los registros gráficos del respirador, mirando el menú, las alarmas y la memoria, viendo qué alarmas estuvieron, digamos, timbrando de forma frecuente, ocultar la entrada de aire y, ante todo, niño con ganancia inadecuada del punto de vista del peso, tener presente de que puede estar siendo el soporte ventilatorio insuficiente. ¿Qué modalidades empleamos en ventilación mecánica domiciliaria? Los respiradores nuevos actualmente tienen todos los modos que se encuentran a continuación: volumen, control, presión, modo binivelados, CPAP y presión de soporte con volumen tidal asegurado. Algunos de los equipos, este modo de ABAPS básicamente se usa más en no invasivo y en un grupo de pacientes que tengan más de 30 kilogramos. Una pequeña comparación entre el modo presión y volumen. Recordemos que hemos mencionado en los trabajos una frecuencia mayor de uso de modo presión en relación a modo volumen. La onda de flujo son diferentes: desacelerado en presión, constante en volumen. El modo presión se adapta mejor a las fugas, cosa que no ocurre con el modo volumen. Riesgo de hipoventilación por secreción y aumento de resistencia en el modo presión, y riesgo de hipoventilación por fuga en el modo volumen, como así también el modo volumen ante cambio en la resistencia en la vía aérea puede elevarse en forma importante la elevación de la presión pico. La ventilación invasiva, según la edad y patología, como mencionamos, debemos tolerar cierta hipercapnia en pacientes con patología pulmonar parenquimatosa, y en patologías como los neuromusculares que no tienen afectación pulmonar se puede, digamos, permitir la normocapnia. En general usamos volumen tidal cercano a 10 mililitros kilo, dependiendo mucho también de la característica del paciente, de su tórax y de la edad, ya que los más pequeños tienen un tórax más elástico, más complaciente, y a veces para lograr cierto volumen tidal se requieren menores presiones. Adecuar la utilización de PIB a nivel domiciliario. En general no usamos nunca más de 7 de PIB, y se sugiere que durante los controles que se realicen cada 6 a 12 meses se realice una gasometría. ¿Cuáles son las características de que debe reunir un equipo? Debe ser portátil, de fácil uso, funcionar con luz eléctrica y contar con una batería interna y con la posibilidad de agregar una externa. Funcionar tomando aire ambiente, tamaño y peso adecuado en caso de que seamos transportables o colocarlo en la silla de ruedas. Debe poseer las alarmas básicas de desconexión, baja y alta presión, de volumen tidal adecuado, y poseer trigger y sensibilidad, que actualmente la mayoría los tienen, ya sea de presión, de flujo o ambos. Los equipos que más comúnmente utilizamos, tenemos el Puritan Bennett 560, el Trilogy 100, con los que estamos familiarizados habitualmente, y una pequeña comparación con estos dos equipos que más frecuentemente usamos. Actualmente, digamos, el Puritan Bennett 560 consta de modos duales como volumen tidal asegurado, modo presión con volumen tidal asegurado. El Respironics tiene ABAPS. Con respecto a la tarjeta de memoria, ambos tienen tarjeta de memoria para poder leer los datos en la característica de la ventilación mecánica. Las curvas, digamos, tiene más curvas el Puritan Bennett 560, como así también podemos adaptar un sensor de oxígeno y monitorizar la oximetría, la FiO2 que está enviando al paciente. Con respecto a la batería de mayor duración en el COVID 560, en el Puritan Bennett 560 en relación al Trilogy 100. Bueno, otra característica fundamentalmente para diferenciar uno de otro respirador. Ambos podemos usar con circuito de doble rama o circuito monorama con válvula activa, y algunos de ellos también monorama como un sistema de fuga. La humidificación, básicamente tenemos dos formas de humidificar. La humidificación activa o en cascada, que son de mayor costo, complejo y requieren luz eléctrica, y los intercambiadores de calor-humedad, que es la mejor opción para el domicilio. Debemos tener la precaución de que el filtro debe ser adecuado al volumen tidal que maneja el paciente, y tener en cuenta en aquellos pacientes que puede influir en aumentar la resistencia y generar hipercapnia. Debemos individualizar el sistema en cada paciente, conocer los dos métodos y la ventaja y desventaja de cada uno de ellos.
mirar siempre la resistencia y el espacio muerto de cada uno de los filtros. Así tenemos el sistema de humidificación activa con el vaso humidificador y el calentador humidificador. Tenemos diferentes tipos de filtros, así por ejemplo, a modo de tener de referencia, tenemos HMI filtro con un material de 150.000 y un espacio muerto de 38 a 35, y otro filtro de otra característica con un volumen tidal menor y un espacio muerto menor. Bien, desde una postura, digamos, más tradicional, la ventilación no invasiva se debería reservar para asistencia nocturna, para aquellos pacientes que no tienen o tienen muy poco compromiso de glutorio, en enfermedades estables de progresión lenta. Es muy difícil implementarlo en el lactante, a pesar de que en los últimos años han avanzado en la tecnología médica y las interfaces en forma permanente. Muchas veces se puede usar como concepto de cuidado paliativo, y por traqueostomía, en realidad siempre la sugerencia por la complejidad y los trastornos más complicaciones que pueden generar, si se puede, hay que evitarla. Generalmente lo usamos con pacientes que tienen trastorno de glutorio severo, parálisis vulvar, tos poco eficiente, y también con algunas comorbilidades como estenosis subglótica. Bien, los pilares de la ventilación mecánica son la selección adecuada del paciente, formación del equipo multidisciplinario, preparación de la familia y disponer de todos los recursos necesarios. Las cosas que no debemos hacer en asistencia respiratoria mecánica domiciliaria son indicar un modo ventilatorio con el cual no estamos familiarizados, iniciar la ventilación mecánica con ventiladores o interfaces no adecuados a las características faciales o clínicas del paciente, iniciar sin haber adaptado al paciente al ventilador que va a utilizar, no formar adecuadamente a los cuidadores que van a estar en el domicilio, no facilitar al paciente un modelo de interfase prescrito por el médico, no realizar un seguimiento protocolizado del paciente ventilado, usar catéter MUN en lactantes, ya que el mismo aumenta mucho el espacio muerto, usar BiPAP no autorizado por traqueostomía y dar el alta sin reunir las condiciones adecuadas en el hogar. Este es un estudio retrospectivo con una importante muestra, más de 300 pacientes, donde podemos evidenciar el importante crecimiento en los últimos años de la ventilación no invasiva en relación a ventilación invasiva, publicado en el 2020 en una revista de nuestra especialidad. Como conclusiones, debemos seleccionar adecuadamente el paciente, el alta debe realizarse con protocolos claros, el trabajo en equipo debe ser primordial, capacitar a los enfermeros y cuidadores en forma periódica, cuidado centrado en la familia siempre, incentivar la autonomía del paciente y capacitación continua para los cuidadores y todo el equipo de salud. La ventilación mecánica se creó con la finalidad también de favorecer la integración familiar y que la familia pueda realizar sus actividades sociales de la manera más normal posible. Muchas gracias.